está con nosotros el exfiscal Elmer Montaño para contarnos acerca de los delitos en este país. Tantas personas que, como lo decían los mismos televidentes en este Vox Pop, pues están en la cárcel siendo inocentes, pero otras tantas personas que deambulan por las ciudades en el mundo entero y pues que tienen unos delitos en los que infortunadamente incurrieron y que deberían estar en la cárcel. Exfiscal, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos de su agenda, de su tiempo, muy ocupado, pero aquí está. Buena energía, bienvenido. Gracias, Buena Vico. energía, Doc, bienvenido, ¿cómo está? Buena energía, Doc. Gracias, Mauricio. Doctor, yo creo que deberíamos empezar definiendo el delito, que a mí me parece un ejercicio muy importante. Yo ahorita lo decía internamente, para mí los delitos son como los pecados, no existen, o las malas obras, esto no existe, ay, es que fue más grande o más pequeño, pero en la ley sí existe y por eso se habla de una tipificación. A la 1:51 hablemos un poco de cómo se define el delito en este país y en el mundo entero y de cómo se procede cuando se identifica que se cometió. Bueno, Vico, para esto hay que tener en consideración que en las sociedades organizadas, el Estado tiene la atribución de configurar a través del órgano competente, en nuestro caso el legislativo, que es el Congreso de la República, lo que considera debe hacer parte de lo que usted llama delitos, es decir, lo que debe estar en el Código Penal, para hablarlo en un lenguaje que lo podamos entender. Entonces, es el Estado, a través del Congreso, el que decide qué tipo de comportamientos no se pueden llevar a cabo porque alteran la paz, alteran la convivencia, porque, digamos, afectan de manera grave a la sociedad y los incluye en un catálogo que se denomina Código Penal. Es el Estado el que decide qué es un delito y qué no es un delito. Entonces, por regla general la gente dice, pero todo lo que está en el Código Penal es grave, todo lo que está en el Código Penal merece que las personas que infringen esas normas allí consagradas vayan a la cárcel. Digamos que esa premisa es relativa, porque esas normas, por supuesto, lo que buscan es sancionar determinado tipo de delitos, de determinado tipo de comportamientos, pero hay que entender también la gravedad de los mismos. Yo le pongo un ejemplo, Vico. Por ejemplo, si yo te entrego a ti unos blue jeans para que tú los dones, ¿sí? Yo te los dono, le digo yo, Vico, hay un problema y hay gente que está necesitando esos blue jeans, como tú tienes trabajo social, entonces, Vico, te hago entrega de estos blue jeans para que vayas y los regales a la gente. Entonces Vico coge los blue jeans y dice, hombre, pues sí, los voy a regalar. Primero me los mido. No, Si eres una persona honesta, pero dices, ojo, yo como vengo haciendo un trabajo social, entonces voy a, más bien, en lugar de regalar esos blue jeans, los voy a entregar a un precio muy bajito, con lo que yo recoja allí, de pronto hago una obra, o compro comida, o hago una obra social. Para los mismos. Entonces, imagínate, por haber vendido algo que se te entregó en donación para que lo donaras, ya incurriste en un delito. Sí. Y eso no lo sabe la gente. Por destinación diferente, ¿no? Claro, no, claro, ese tipo de comportamientos la gente no los advierte que son constitutivos de delito. Entonces, si uno le plantea eso a un ciudadano común y corriente, dice, oiga, pero qué cosa tan espantosa, ¿cómo va a ser delito eso? El legislador determinó hace mucho tiempo que eso debía ser parte del Código Penal. Entonces, esto es para decirte que cuando uno analiza las normas del Código Penal, hay dos miradas. Una mirada que es la mirada jurídica y otra la mirada, digamos, desde el punto ético, moral. Entonces, cuando uno mira el Código Penal desde el punto de vista ético, moral, todos los comportamientos que hacen parte del Código Penal resultan gravísimos. Y para mucha gente, dependiendo la ética que tiene, hay gente que tiene una ética muy cerrada. Hay personas que inclusive alaban a Bukele, dicen, no, quisiéramos que esta sociedad fuera como la sociedad salvadoreña, donde ya no se perdona absolutamente nada, todo es a rajatabla, porque tienen un criterio moral supremamente estricto frente a los comportamientos humanos. Pero, digamos, la sociedad en eso tiene una mirada jurídica. Y ya desde el punto de vista jurídico hay que analizar otros factores. Y humano también. Y humano. Entonces, es que todas las personas que infringen las normas del Código Penal tienen que ir a la cárcel necesariamente mientras se enfrentan los procesos. Todas las personas que infringen las normas penales y son condenadas por esos delitos necesariamente tienen que recibir tratamiento penitenciario. Y ahí viene otro elemento, y es ¿cuál es el fin de la pena? ¿Qué es lo que se persigue con la sanción penal? ¿Venganza por parte del Estado? ¿Satisfacer el deseo de venganza de las víctimas?
Y entonces, ojo, Pero ojo ahí con no eso. hablaríamos, esa palabra me parece muy fuerte, Doc, porque digamos que la justicia no puede ser confundida con venganza, ¿no? Exacto. Digamos, si se incurre en una pena es por justicia, no El porque la concepto persona... es otro, ¿de acuerdo? Entonces, no es digamos, no es lo que anima fundamentalmente, lo que anima no es el deseo de venganza, aunque no podemos, digamos, desde el punto de vista realista, desconocer el hecho de que toda sanción de alguna manera es venganza. Es una venganza, digamos, que está consagrada en las normas, es una venganza que está, digamos, reglamentada, pero no deja de ser venganza, porque si usted incurrió en esto y el Estado le dice, por esto lo voy a castigar, ahí hay implícito de todas maneras un elemento de venganza, pero no lo importante. En una sociedad como la nuestra, en un Estado social y democrático de derecho, hay unos fines distintos a la venganza que busca el Estado a través de la pena. El fundamental, resocializar a la persona. Y eso ¿De sí acuerdo? pasa. Digamos, esa es la gran expectativa del Estado. En muchísimos casos, claro que hay resocialización, porque muchas personas van a la cárcel y no quieren volver a la cárcel bajo ninguna circunstancia. Entonces, digamos, aprenden la lección. Hay una intención de resocializar al ciudadano, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque en nuestro país no hay penas, digamos, que no sean redimibles. En nuestra sociedad se parte del principio de que todas las personas merecen una segunda oportunidad independientemente de la gravedad de los delitos que cometan. Por eso es que aquí no tenemos pena de muerte ni tenemos cadena perpetua. ¿De acuerdo? Abogado, ya que usted menciona eso que me parece muy interesante, iniciamos el programa precisamente escuchando a varios de los ciudadanos diciendo esto debería ser carcelable y esto de pronto podría ser excarcelable o no, definitivamente nada debería ser excarcelable. Están comentando nuestros televidentes a través del grupo de WhatsApp. Sobre el panorama del sistema de justicia de nuestro país, ¿cuándo un delito es carcelable y cuándo es excarcelable? ¿Qué quiere decir eso y cuáles entran en cada uno de los paquetes? Bueno, entonces ya tenemos claro que es el Estado a través de su órgano competente, que es el Congreso de la República, el que establece los delitos y las penas para esos delitos, ¿de acuerdo? Entonces, es el Congreso a través de las leyes, el Código Penal es una ley, y allí están consagrados esos delitos. A través de un análisis que hace el Congreso de la República, que no es un análisis, digamos, desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de la política criminal que debe haber en un Estado. ¿Qué tipo de comportamientos realmente son los que están afectando la sociedad? ¿Qué tratamiento se le debe dar a las personas que incurren en ese delito? Por decir algo, sabemos, por ejemplo, que una de las grandes afectaciones que vive nuestro país tiene que ver con las organizaciones o los grupos delincuenciales. Entonces, ese tipo de comportamientos que llevan a cabo estas organizaciones son duramente sancionados en el Código Penal. Y no solamente desde el punto de vista de la sanción, sino también de las limitantes que tienen las personas que eventualmente incurren en esos delitos para poder obtener la libertad. ¿Por qué? Porque en el Congreso, que digamos es el escenario democrático donde se hace la discusión en ese sentido, se llegó a la conclusión de que ese tipo de comportamientos tienen que ser duramente sancionados por el Estado. Otros menos. Por ejemplo, hoy está en cuestión algo que decía uno de los televidentes que me parece muy importante. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que una persona vaya a la cárcel por haber incurrido en el delito estos delitos relacionados con la obligación que tiene el ciudadano de darle alimentos a los hijos y a sus parientes? Entonces, pues es absurdo. Claro, si se va a la cárcel, pues ellos no va a tener cómo trabajar y entonces, como el cuento del gallo Capón, entonces no tiene ningún sentido, ningún fin eso. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, enviar a la cárcel a una persona que le han encontrado determinada dosis de sustancias estupefacientes, la mayoría de las veces para su consumo personal? Ah, no, es que violó los topes establecidos por la ley. Y hay jueces que son muy estrictos en ese sentido. Y a veces por el simple hecho de que a veces estas personas que consumen también comercian. Entonces, es que no solamente tenía para su consumo, sino para comercializar. Pero le cogieron poquita cantidad de droga y están las cárceles en este momento llenas de personas que incurren en una situación de hacinamiento por ese tipo de comportamientos, cuando los establecimientos carcelarios deberían de estar destinados para que dieran albergue a las personas que realmente han cometido conductas graves. Doc, pero entonces ¿influye el perfil del procesado en la determinación de otorgar la libertad condicional o no? Bueno, el tema de la libertad condicional es lo que se conoce en derecho penal como un subrogado. Y tiene que ver cuando una persona, por ejemplo,
es objeto de una sanción penal y un juez de la República decide darle una libertad, digamos, condicional porque ha cumplido las 3/5 partes de la pena. Pero, digamos, ese es un aspecto que tiene que ver frente a las personas que ya han sido objeto de sanción penal. Aquí el asunto, de pronto, de la inquietud de la gente es en relación con las personas que incurren en determinado tipo de comportamiento, son puestos a disposición de los jueces de control de garantías, porque eso es lo que pasa en nuestra sociedad, que es otro aspecto bien importante. Toda persona que es llevada o es detenida, digamos, por las autoridades o que respecto a la cual la Fiscalía ha solicitado una orden de captura para imputarle un delito, se presume inocente y se va a presumir inocente hasta que se dicte sentencia condenatoria en firme en contra de esa persona. ¿De acuerdo? Que digamos, esa situación o esa presunción de inocencia se va deteriorando a medida en que va ocurriendo el proceso. No es la misma presunción de inocencia que tiene como indiciado a la que tiene un imputado, ni es la misma que tiene un imputado a la que tiene ya un acusado, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras se sigue presumiendo inocente. Entonces, el Estado tiene que ser muy cuidadoso, porque como alguien lo decía también en las entrevistas iniciales, suele suceder que muchas personas son imputadas, incluso acusadas de delitos supremamente graves, y después resulta que eran inocentes. Total. Entonces pasaron muchísimo tiempo privados de la libertad en la cárcel, siendo inocentes, tuvieron que soportar un proceso penal con todo lo que eso trae como consecuencia desde el punto de vista de la afectación personal, en su relación con la familia, pierden el empleo, los negocios, etcétera. Entonces el Estado tiene que ser muy cuidadoso. De ahí que la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva a una persona en establecimiento carcelario, que es lo más grave que puede suceder mientras condenan a la persona, tiene que estar precedida de un análisis muy riguroso que tienen que hacer los jueces de control de garantías para entrar a determinar si en efecto esa persona debe estar privada de la libertad. Y lo debe estar básicamente cuando el juez encuentra que se cumple alguno de estos 3 aspectos. Esa persona tiene que quedar privada de la libertad en primer lugar porque la pena sea superior a 4 años. Si el delito tiene una pena inferior a 4 años, no va a haber detención preventiva. Podrá haber una medida de aseguramiento distinta, no privativa de la libertad. Pero si la pena ya es superior a 4 años, pongamos el delito de homicidio, que tiene una pena obviamente superior a 4 años. Todos los delitos de carácter sexual tienen una pena superior a 4 años. Entonces, primer elemento, es un elemento objetivo, determinar si la pena es de 4 años. A partir de allí, el juez tiene que hacer otras consideraciones desde el punto de vista de la judicatura, pero con fundamento en los elementos materiales de prueba que le entregue la Fiscalía General en la audiencia correspondiente de la solicitud de medida de aseguramiento. El fiscal le tendrá que acreditar, demostrar probatoriamente a ese juez, desde el punto de vista de los elementos de prueba, pero también desde el punto de vista argumentativo, que es procedente esa medida de aseguramiento contra esa persona. ¿Por qué? Primero, porque están los 4 años de la pena mínima. En segundo lugar, porque se puede inferir, lo dice la norma, o se puede concluir desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista razonable, que a partir de esos elementos que entrega la Fiscalía, se puede determinar que esa persona incurrió en el delito. Segundo aspecto, lo que llaman la inferencia razonable, la segunda obligación. Y la tercera obligación que tiene la Fiscalía, ya probó, primero, señor juez, le estoy probando que el delito tiene una pena mínima de 4 años. En segundo lugar, que estas pruebas nos indican que en efecto el señor pudo haber cometido este delito porque están estos testigos, están estos videos, están estas pruebas, etc. Ahora vienen otros análisis. Vamos a ver si la medida de aseguramiento es necesaria, si se cumple lo que se llaman los fines constitucionales de la medida, porque la libertad del ciudadano está protegida por la Constitución política. Entonces, si el Estado la va a afectar, que es uno de los bienes más preciados, para muchas personas el más importante de todos, tiene que estar supremamente fundamentado. Entonces, miremos a ver si se cumplen esos fines. ¿Cuál es el primer fin que se debe cumplir? ¿Se puede cumplir todos al tiempo o se puede cumplir uno de ellos? Si se cumple uno de ellos, podría resultar procedente la medida de aseguramiento. Que sea necesaria para evitar que la persona afecte la marcha del proceso, ¿de acuerdo? Que intervenga de manera dolosa para evitar que la investigación salga adelante, porque la persona va a salir a amenazar testigos, o los va a comprar, o va a esconder pruebas, las va a destruir, etc. Si la Fiscalía tiene indicios, porque los tiene que tener para podérselos presentar al juez, de que esa persona puede incurrir en ese comportamiento, se podría estar cumpliendo ese fin constitucional y entonces la persona quedaría privada de la libertad. El otro, la medida de aseguramiento tiene como objetivo proteger a la sociedad.
Entonces, el fiscal tendrá que demostrar que es necesaria la imposición de la medida de aseguramiento de esa persona porque salga se a hacer requiere proteger a la sociedad Claro. mientras el señor está siendo procesado. Ahí es donde dicen que representa un peligro para la sociedad. Exacto, un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Porque resulta que la Fiscalía tiene indicios de que el señor puede salir y continúa delinquiendo, o que hace parte de una organización criminal y puede seguir integrando O es esa un abusador organización. sexual. O es un depredador sexual que ya tiene antecedentes y puede continuar en ese tipo de comportamientos. Bueno, y el tercer elemento es de asegurar que esa persona comparezca ante la justicia. ¿Por qué? Porque, digamos, la sanción que este señor eventualmente va a recibir puede ser una sanción muy alta. Tenemos que es una persona que tiene recursos, pues una persona que puede fugarse del país, Claro. o es una persona que ha dado indicios de no querer comparecer y hacer frente a su proceso, va a evadir la justicia en el evento de que sea condenado. Entonces, asegurémoslo de una vez. Pero eso lo tendrá que demostrar el fiscal en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que, vuelvo y repito, se lleva a cabo ante un juez de control de garantías. Pues doctor Montaña, le quiero decir que qué placer recibir esta clase, esta masterclass, porque realmente llegarán más preguntas, pero qué placer es porque muchas veces nosotros desconocemos procesos. Afortunadamente no hemos incurrido en delitos, bueno, mis compañeros creo que tampoco. No, señor. Yo soy abogado penalista y les digo con todo cariño, delincan, estamos para servirles. No, abogado. No, pues, yo soy, somos los abogados penalistas. Para nada. Omitamos ese gracias, pero no. comentario. Si quiere mercar, gánese un bono, pero de mi parte no se va a comer una salchipapa, pues. Muchas gracias, doctor Montaña, No, por con habernos mucho gusto. acompañado. Antes trabajé mucho para que nos invite a nosotros.